Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente genial. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque tenemos algo realmente especial preparado. Hoy vamos a hablar de un tema que está revolucionando el mundo del deporte de contacto, una figura que está rompiendo esquemas y conquistando corazones en cada rincón del planeta. Sí, amigos míos, hoy vamos a hablar de Yaman el Límite y su próxima, y quizás la más importante, pelea en Grecia. Así que si eres un fanático de las artes marciales mixtas, del boxeo, o simplemente disfrutas viendo a atletas entregándolo todo en el ring, este es tu vídeo. Vamos a analizar su trayectoria, su estilo de pelea, sus posibles oponentes y por supuesto, las expectativas para este evento tan esperado en Grecia. Prepárense porque esto va a ser épico. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante sobre el mundo del deporte, así que no querrán perdérselo. Además, suscribirse es totalmente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, clic en el botón de suscribirse y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Yaman el Límite, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del combate. Un atleta que ha demostrado una disciplina y una determinación implacables. Su apodo, el Límite, no es una casualidad, sino un reflejo de su filosofía de vida y de su enfoque en el deporte. Él se niega a aceptar limitaciones, a conformarse con lo mediocre y siempre busca superar sus propios límites, tanto físicos como mentales. Pero, ¿quién es realmente Yaman? Bueno, para aquellos que no lo conocen, Yaman es un luchador de artes marciales mixtas y boxeo que ha estado ascendiendo rápidamente en el escalafón. Su estilo de pelea es una combinación letal de técnica, fuerza y agilidad. Es conocido por su potente pegada, su velocidad de reacción y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de pelea. Pero profundicemos un poco más en estos elementos que lo hacen tan especial. Su técnica impecable. Yaman no es simplemente un pegador. Su técnica es pulida al extremo. Ha pasado años perfeccionando cada movimiento, desde el jab hasta el gancho, desde el upper hasta la patada giratoria. Su precisión es asombrosa, y es capaz de colocar sus golpes con una exactitud milimétrica. Esto no solo maximiza el daño, sino que también lo ayuda a conservar energía y a mantener el control del combate. Se nota que ha estudiado a fondo la biomecánica del movimiento y que ha incorporado este conocimiento a su entrenamiento diario. Su fuerza brutal. No hay duda de que Yaman es un atleta excepcionalmente fuerte. Su pegada es demoledora, capaz de noquear a sus oponentes con un solo golpe. Pero su fuerza no se limita a sus puños y piernas. También es increíblemente fuerte en el clinch, donde puede dominar a sus oponentes y desgastarlos con sus agarres y derribos. Esta fuerza es el resultado de un régimen de entrenamiento riguroso que incluye levantamiento de pesas, ejercicios funcionales y entrenamiento pliométrico. Su agilidad asombrosa. A pesar de su fuerza bruta, Yaman también es increíblemente ágil y rápido. Se mueve con fluidez en el ring, esquivando golpes, cambiando de dirección y lanzando combinaciones a una velocidad vertiginosa. Su agilidad le permite mantener a sus oponentes a distancia, controlar el ritmo del combate y aprovechar cualquier oportunidad para atacar. Esta agilidad es producto de su entrenamiento en artes marciales desde una edad temprana, así como de su dedicación al acondicionamiento físico y la flexibilidad. Pero más allá de sus habilidades técnicas, Yaman también destaca por su carisma y su conexión con el público. Es un atleta que inspira a miles de personas en todo el mundo con su historia de superación y su mensaje de perseverancia. Y es precisamente esa combinación de talento, trabajo duro y carisma lo que lo ha convertido en una figura tan popular y admirada. Profundicemos en esto. Su historia de superación. Yaman no ha tenido una vida fácil. Creció en un entorno humilde y tuvo que superar muchos obstáculos para llegar a donde está hoy. Ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrentó en su juventud, incluyendo la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades. Pero en lugar de dejarse vencer por estas dificultades, Yaman las utilizó como motivación para trabajar aún más duro y perseguir sus sueños. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y un ejemplo de lo que se puede lograr con determinación y esfuerzo.
Su mensaje de perseverancia Yaman no solo es un gran luchador, sino también un gran orador. Siempre que tiene la oportunidad, comparte su mensaje de perseverancia con sus fans. Les anima a nunca rendirse, a seguir luchando por sus sueños y a creer en sí mismos, sin importar los obstáculos que enfrenten. Su mensaje es especialmente poderoso porque proviene de alguien que ha superado tantas dificultades en su propia vida. Es un ejemplo vivo de que todo es posible si uno está dispuesto a trabajar duro y nunca perder la esperanza. Ahora, hablemos de su próxima pelea en Grecia. Este evento es, sin duda, uno de los más importantes de su carrera hasta la fecha. No solo porque se trata de una pelea de alto nivel en un escenario internacional, sino también porque representa una oportunidad única para consolidar su posición como uno de los mejores luchadores del mundo. Analicemos la importancia estratégica de esta pelea. Escaparate internacional Pelear en Grecia no es solo un evento deportivo, es una oportunidad de oro para Yaman demostrar su talento a una audiencia global. La cobertura mediática será extensa, y los ojos de los aficionados al deporte de contacto de todo el mundo estarán puestos en él. Una victoria contundente en este escenario podría catapultarlo a la fama internacional y abrirle las puertas a oportunidades aún mayores. Consolidación en el ranking El mundo de las artes marciales mixtas y el boxeo es altamente competitivo. Para mantenerse relevante y ascender en el ranking, es crucial ganar peleas importantes. Esta pelea en Grecia es una oportunidad para Yaman de demostrar que está listo para competir contra los mejores del mundo y que merece un lugar en la cima. Apertura de nuevas puertas Una victoria en Grecia podría abrirle a Yaman las puertas a contratos más lucrativos, patrocinios y oportunidades de participar en eventos aún más grandes. Podría atraer la atención de promotoras importantes y llevarlo a pelear en las ligas más prestigiosas del mundo. Grecia, un país con una rica historia en el deporte de combate, será el escenario perfecto para este enfrentamiento. La atmósfera, la pasión del público y la importancia del evento harán de esta pelea un espectáculo inolvidable. Pero, ¿a quién se enfrentará Yaman en Grecia? Analicemos los posibles oponentes. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente el nombre de su oponente, hay varios nombres que suenan con fuerza. Se rumorea que podría enfrentarse a un campeón local, un veterano de las artes marciales mixtas o incluso a una joven promesa que busca hacerse un nombre a costa de Yaman. Evaluemos las ventajas y desventajas de cada tipo de oponente. Campeón local Enfrentarse a un campeón local presenta desafíos y oportunidades. El campeón local tendrá la ventaja de pelear en casa, con el apoyo del público a su favor. Estará motivado a defender su título y a demostrar que es el mejor de su país. Sin embargo, también podría estar sintiendo la presión de representar a su nación y de no decepcionar a sus fans. Para Yaman, enfrentarse a un campeón local sería una oportunidad para demostrar que puede vencer a cualquiera, sin importar dónde pelee. Veterano de las artes marciales mixtas Un veterano de las artes marciales mixtas aportaría experiencia y astucia al ring. Habría enfrentado a muchos oponentes diferentes a lo largo de su carrera y sabría cómo adaptarse a diferentes estilos de pelea. Podría tener un plan de juego bien definido y tratar de explotar las debilidades de Yaman. Sin embargo, también podría estar llegando al final de su carrera y haber perdido algo de su velocidad y fuerza. Para Yaman, enfrentarse a un veterano sería una prueba de su capacidad para superar la experiencia y la astucia con su juventud y energía. Joven promesa Una joven promesa representaría un desafío diferente. Sería un luchador hambriento de éxito con mucho que demostrar y poco que perder. Estaría dispuesto a darlo todo en el ring para hacerse un nombre y vencer a un oponente de renombre como Yaman. Podría tener un estilo de pelea agresivo y tratar de presionar a Yaman desde el principio. Sin embargo, también podría carecer de la experiencia y la madurez necesarias para manejar la presión de un evento importante. Para Yaman, enfrentarse a una joven promesa sería una oportunidad para demostrar que está un paso por delante de la próxima generación y que está listo para seguir reinando en el mundo del combate. Sea cual sea su oponente, lo que es seguro es que Yaman tendrá que estar en su mejor forma para salir victorioso. Tendrá que prepararse a conciencia, estudiar a su rival y afinar su estrategia de pelea. No puede permitirse subestimar a nadie, ya que en el mundo del combate cualquier cosa puede pasar.
Analicemos los aspectos cruciales de su preparación. Pero confío plenamente en la capacidad de Yaman para superar este desafío. Sé que está entrenando duro, que está concentrado y que tiene la determinación necesaria para alcanzar la victoria. Además, cuenta con el apoyo de un gran equipo de entrenadores, preparadores físicos y nutricionistas que lo están ayudando a llegar en óptimas condiciones a la pelea. Detallemos el papel de su equipo. Entrenadores sus entrenadores son los arquitectos de su éxito. Son los que lo guían, lo corrigen y lo ayudan a perfeccionar su técnica. Analizan a sus oponentes, identifican sus debilidades y diseñan estrategias de pelea que le permitan aprovechar sus fortalezas. También se encargan de mantenerlo motivado y enfocado en sus objetivos. Preparadores físicos sus preparadores físicos son los responsables de ponerlo en la mejor forma posible. Diseñan programas de entrenamiento personalizados que se enfocan en mejorar su fuerza, resistencia, velocidad, agilidad y flexibilidad. Se aseguran de que esté en óptimas condiciones físicas para soportar la exigencia de un combate de alto nivel. Nutricionistas sus nutricionistas son los que se encargan de su alimentación. Diseñan planes de alimentación balanceados que le proporcionan los nutrientes necesarios para rendir al máximo y recuperarse rápidamente después de los entrenamientos. Se aseguran de que esté consumiendo la cantidad adecuada de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas para mantener su peso ideal y maximizar su rendimiento. Y es que la preparación es clave en este tipo de eventos. No se trata solo de tener talento y habilidades técnicas, sino también de estar físicamente preparado para soportar la exigencia de un combate de alto nivel. Yaman lo sabe y por eso se está dedicando al máximo en su entrenamiento. Está trabajando en su fuerza, su resistencia, su velocidad y su agilidad. Está perfeccionando sus técnicas de golpeo, sus técnicas de agarre y su defensa. Y también está prestando atención a su alimentación y a su descanso, dos aspectos fundamentales para optimizar su rendimiento. Pero más allá de la preparación física, también es importante la preparación mental. Yaman tiene que estar concentrado, motivado y confiado en sus posibilidades. Tiene que creer en sí mismo y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Y en este sentido creo que Yaman tiene una gran ventaja. Es un atleta muy inteligente con una gran capacidad de análisis y una mentalidad muy fuerte. Sabe cómo manejar la presión, cómo lidiar con el estrés y cómo mantenerse enfocado en sus objetivos. Además cuenta con el apoyo de su familia, sus amigos y sus fans, que lo animan y lo motivan a seguir adelante. Ese apoyo es fundamental para cualquier atleta, ya que le da la confianza y la energía necesarias para superar los momentos difíciles. En cuanto a las expectativas para la pelea en Grecia, creo que son muy altas. Yaman tiene la oportunidad de demostrar que es uno de los mejores luchadores del mundo y de consolidar su posición como una estrella en ascenso. Si gana esta pelea, podría abrirse muchas puertas. Podría tener la oportunidad de pelear por títulos importantes, de enfrentarse a rivales de renombre y de aumentar su popularidad a nivel mundial. Pero también es importante ser realista. El mundo del combate es impredecible y cualquier cosa puede pasar. Yaman puede tener un mal día, su oponente puede sorprenderlo con una estrategia inesperada o simplemente puede ocurrir un accidente. Por eso es importante no dar nada por sentado y apoyar a Yaman pase lo que pase. Sé que él dará lo mejor de sí mismo y que luchará con todas sus fuerzas para conseguir la victoria. Y eso es lo que realmente importa. Lo que más me emociona de esta pelea es la oportunidad de ver a Yaman desplegando todo su potencial en un escenario internacional. Estoy seguro de que nos brindará un espectáculo inolvidable, lleno de acción, emoción y adrenalina. Estoy deseando ver su técnica, su fuerza, su velocidad y su agilidad. Estoy deseando ver su capacidad de adaptación, su inteligencia táctica y su mentalidad ganadora. Y estoy deseando ver su conexión con el público, su carisma y su capacidad para inspirar a los demás. Creo que Yaman tiene todo lo necesario para triunfar en el mundo del combate. Tiene talento, trabajo duro, determinación y carisma. Y lo más importante, tiene un corazón de campeón. Así que, amigos míos, estemos atentos a esta pelea en Grecia. Estoy seguro de que Yaman nos dará muchas alegrías, y que nos hará sentir orgullosos de apoyarlo. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado.
Hemos hablado de Yaman El Límite, un luchador de artes marciales mixtas y boxeo que está revolucionando el mundo del deporte de contacto. Hemos analizado su trayectoria, su estilo de pelea, sus posibles oponentes y sus expectativas para su próxima pelea en Grecia. Hemos destacado su talento, su trabajo duro, su determinación, su carisma y su corazón de campeón. Y hemos expresado nuestra confianza en su capacidad para superar este desafío y alcanzar la victoria. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Yaman El Límite. Les agradezco de corazón por haber dedicado su tiempo a verme y espero que sigan apoyando mi canal. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de Yaman El Límite? ¿Creen que tiene posibilidades de ganar la pelea en Grecia? ¿A quién les gustaría verlo enfrentarse en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, siempre hay que superar nuestros límites. Vamos con todo.